que el cuerpo animal, iluminación. El cuerpo animal va a tener una distribución de estructuras que no las vamos a poder observar, pero que sí las podemos proyectar. Entonces, el cómo se distribuyen o cómo se están situando los huesos del aparato locomotor también es clave para que nosotros podamos entender bien el propósito de la anatomía de proyección. En el caso de cabeza y cuello hay muchas estructuras que se han ido señalando a lo largo del curso. Entre ellas, por ejemplo, estructuras óseas palpables, como la cresta facial, el borde mandibular, que son más rotos de un caballo, por ahí la espina nasal, ¿no? O de repente la estructura nasoincisiva, ¿no? La determinación del triángulo de Víbor. ¿Recuerdan los elementos para determinar el triángulo de Víbor? La vena facial, ¿la inserción de quién? De músculo esternocmandibular y mandíbula. Si eso yo lo llevo acá, y eso yo lo trato de proyectar aquí. No, eso ya lo sé. Es muy fácil. Si yo proyecto el triángulo de Víbor, ¿qué es lo que debo ubicar? ¿Cómo debo yo encontrar este triángulo? Bueno, tengo el cuello del animal. Yo sé que por acá y sobre todo en este simulador, esto me representa la vena yugular. Por tanto, sus orígenes están aquí, la vena maxilar y la vena limbofacial. Entonces, por acá tendría yo la colocación de la vena limbofacial, más o menos así. ¿Qué más? El músculo externo Mandibular. mandibular, que se inserta en la mandíbula, que más o menos tendría esta proyección. Y finalmente, el borde de la mandíbula, y ya tengo el triángulo de Víbor delimitado. Corto aquí en el medio, y lo voy de frente hacia la auricular y ya está. ¿A qué cosa accedemos mediante esa estructura? Mediante el triángulo de Víbor. ¿A qué accedemos? ¿A qué accedemos? A la bolsa gutural. A la bolsa gutural. ¿Y qué es la bolsa gutural? También que Dilatación de la bolsa auditiva. eso, De la dilatación de la ringue. ¿Qué importa? Graba ya y tú grabaste. Pero graba más tarde. Ahora, estructuras que se pueden ver a simple vista en un caballo. Es lo que debes tú de recordar. Hay cosas que simplemente con los ojos ya determinas qué son, dónde están, cómo están. Entre ellas, la cresta facial. En cualquier espécimen, la cresta facial es sumamente identificable. Tan solamente es visible y ya sabes dónde estás ubicado, ¿no? Ahora, por ahí, dependiendo también del color del animal, puedes ver la espina nasal o incluso ver el fondo de la escotadura nasoincisiva. Eso ya en realidad amerita más una palpación, ¿okay?, que solamente una observación. Pero dentro de todas las estructuras que podemos aprovechar por proyección en el cráneo de un caballo, por ejemplo, la cresta facial es la más sencilla de todas, es la más visible de todas. De ahí la espina nasal o de repente el nasoincisiva, eso sí requiere un poco más de técnica en términos de palpación, y la determinación del triángulo de Víbor, pero tampoco es complicado. En el bovino, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué estructuras son visibles sin mayor problema?
¿Para qué lo usamos? Ojo que todo lo que estamos viendo en la primera proyección que ya ¿para qué usamos el modo? ¿Qué hay en los oyentes? ¿Para qué lo usamos? No lo usamos para nada. Creo que en algunos casos pues, se le ponen como un arete acá. En algún caso. Si se han dado cuenta, o sea, ahí está la imagen estereotipada del toro y su argolla acá en la nariz. ¿Por qué un toro suele tener esto? Para. Con la jalanca. ¿Ah? ¿Por qué un toro suele tener esto? Porque el revestimiento interno en el collar del bovino es sumamente sencillo. O sea, esa argolla no atraviesa, por si acaso, no es un piercing. Exacto, es una argolla, ¿no? Que la metes así tal cual y ya está. Es claro, es como un esto de la compresión. Y lo que hace es eso, presionar en realidad la cadena. Pero sirve bastante para cuando el animal tiene que ser jalado. Imagínate pues un toro de una tonelada, jalarlo. Se altera el animal, fuiste. En cambio, si lo tienes de acá, lo llevas de esta forma. Y el animal se deja. Porque esa presión generada por la argolla, si es incómoda, le duele. Entonces, sale sumiso. Entonces, ya, por ahí puede ser, ¿no? Y es más, en el campo incluso, muchos ganaderos, ¿qué hacen? A mano limpia nomás, le meten la mano y aquí nomás lo jalan la mano. Fuerza, es más, también en el campo vas a encontrar pinzas grandes. Agarras y de ahí nomás lo jalas a mano. Pero sí, es una zona sencilla. O sea, en el interior es bastante sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos señalar como una estructura visible, palpable? ¿Qué más? ¿Qué? Tu veracidad facial. ¿Qué? Tu veracidad facial. La velocidad facial. Acá los lumieres en general presentan la diferencia de la cresta facial, que es normalmente una línea. Acá lo que vas a ver es un bulto. Acá vas a ver un bulto, que es la velocidad facial. Y por acá, ¿qué tenemos? Cuerno. Proceso. ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Qué tenemos por acá? ¿Ah? Los cachos. Cacho. ¿Qué Los tenemos cachos. por acá? Los cachos. ¿A qué? Los cachos. Los cachos, no. ¿Qué tienes por acá? Cuerno. Increíble. ¿Ah? La línea temporal. ¿Para qué te sirve? Por ahí ubicas a quién. Al nervio temporal. ¿Nervio temporal? Al nervio temporal. Al nervio cornual. ¿Ah? Nervio cornual. Al nervio cornual, pues. Estos animales recuerdan, bueno, por introducción deben recordar su familia. Claro. En el manejo del ternero de 0 a 2 meses, ¿qué se hace? Se descorna. Tienen un botón cornual. Tienen un botón cornual, el cual normalmente debemos erradicar. Si no se hace, todavía tienes una chance de 2 a 6 meses. Si no lo terminas de hacer o lo haces mal en todo caso, ese botón cornual desarrolla, forma el cuerpo. Entonces, cuando se es vaquilla, cuando la hembra es una vaquilla y está lista para su primera inseminación, ¿no? y si por suerte queda preñada, tienes el vaquillón, ¿no? Lo ideal sería de que ese animal no tenga cuernos. ¿Por qué? ¿Te recuerdas que estos animalitos ejercen dominancia como? Cansados. Entonces, tener unos cuernos que sean largos o puntiagudos implica riesgo de lesión para sus compañeras, riesgo de lesión para el veterinario, para el técnico, el ordeñador, el ganadero, lo que sea. Por un tema de manejo y seguridad, ¿qué se hace? Se vuelve el cuerno, pero si es que ya cogemos un cuerno desarrollado, lo que estamos volando en realidad, ¿qué cosa es? El proceso corneal del hueso frontal más el estuche córneo, que es la piel lubricada. Y eso duele, pues. ¿Cómo que te amputaron un brazo?
hacer la cirugía de descorte estético tenemos que ubicar la línea temporal. Y con eso, en fin, bloqueamos. ¿Recuerdan el nervio cortante que el nervio paracraneal proviene? ¿Cómo? Creo. Facial. ¿Facial? Ah, no sé. Fíjate. Facial, güey. Anota, pues, Anota, ahí, anota. ¿Sí? Del cual. Ya. Listo. Ya tienes un punto regalado ahí. Se me ¿Qué más olvida. quieres? ¿Qué más Entonces, quieres? esto, ¿no? La línea temporal también es sumamente visible. O sea, es algo que a simple vista puedes tú destacar. Al igual que su vía de administración parenteral, por ejemplo, en los bovinos y equinos, en animales mayores que usamos la vena yugular. En el perro, la cefálica. ¿Cuál es la chapa de la cefálica de este animal? No es. En el perro también usábamos las afenas. Las afenas laterales. ¿Cuál chapa de tus afenas? No es. ¿Cuál es? Pues por un tema de seguridad y también comodidad, ¿no? En el caso del bovino y el equino usamos la vena yugular. Primero por un tema de seguridad, segundo por un tema de comodidad, porque esta vena es extremadamente gruesa. Bueno, más que gruesa, es extremadamente amplia en diámetro. Hablamos de una vena que puede alcanzar en un adulto 2 a 3 dedos de diámetro. O sea, que no le chuntes a una yugular en estos animales, cámbiale de carrera. Te entiendo que ya el perro puede ser complicado, pero que no le des a una vena yugular externa, yugular en el caballo, yugular externa en el bovino, es complicado. Es difícil no dar. ¿Sí? Ahora, y al igual que en el caso de los perros donde se presiona acá para hacer hemostasis y la vena salte, en el caso de la vena yugular se hace lo mismo, solo que la vena yugular recuerda que entra, ¿no?, en la cavidad torácica, por tanto la zona de hemostasia está muy próxima a la unión entre lo que es el cuello y el miembro anterior. Es correr esta vena nada más y en el momento que tú presionas esa unión, esto comienza a hincharse. De repente la vaca te va a resultar un tanto más complicada de perforar que el equino. Pero tampoco significa en realidad algo que sea imposible, ¿no? O sea, una vez ubicada la vena, ten por seguro que pincharla no va a ser en realidad tan complicado, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no?, que podamos acceder por vena yugular. En el caso de los bovinos, podemos acceder por la vena sacra media también, subsidia media, ¿no?, en la base de la cola, y en la famosísima vena de la leche, cuyo nombre anatómico es, del examen, Epigástica. gástrica. Todas. No, canal. Genial. Que la puedes ver acá también. Es una vena bastante, o sea, es más, en el caso del bovino, la vena de la leche es incluso de mayor diámetro que la vena yugular. Superficial. Como ya lo dijeron, ya no viene a empezar. En el caso de los perros y de los gatos, es una figura que todo el mundo conoce, donde la vena cefálica es nuestra primera elección. Tienes 2 cefálicas para eso. Si fallas acá, te vas al otro lado. Si fallas las 2, tienes la vena safena. Safena lateral, ¿no? O sea, siempre abordamos por el plano lateral. Izquierda y derecha. Fallas esas 2, ¿qué te queda? La femoral nosotros la ponemos normalmente en última instancia. Antes de la femoral elegimos incluso la vena yugular. La femoral, ¿por qué no? Si ustedes recuerdan lo que han visto en el deporte, la vena femoral
metes al lado, le das al nervio y dejas como. Entonces, o sea, no es que sea difícil, tiene su riesgo. Si eres experto, tienes experiencia, hazlo más. Pero incluso antes de agarrar la femoral, solemos coger primero a la yugular. En el caso de los accesos intramusculares, bueno, pues normalmente en el bovino usamos dos. La más común es la tabla del cuello, es decir, buscamos el músculo esplénico, que es el más grande, que me determina una región llamada tabla del cuello. En toda esta zona, yo tengo un margen de un área, ¿no?, bastante grande, donde yo puedo trabajar con dirección intramuscular. En realidad, la inyección se puede aplicar en este campo. Dice que la glútea no es sitio de inyección. En realidad en el campo sí se hace. En el campo agarra, viene con la aguja. Claro. Pero lo recomendable es no hacerlo en el glúteo. ¿Por qué? A diferencia del equino, los glúteos de una vaca, ¿cómo son? ¿Ah? Las nalgas de la vaca, ¿cómo son? Indígenas, que no tienen gran musculatura glútea. Cuando tú, Juan, metas a la mala la aguja y se te pase la mano, o en todo caso la mano esté muy flética, el músculo, puedes agarrar nervio glúteo, puedes agarrar cualquier cosa que está por debajo de esto. Por eso se recomienda no utilizar la zona glútea. Pero como digo, en el campo, hacen caso omiso y cuidado, mano. Por eso que incluso ves en este maniquí también la zona de práctica y dirección muscular. Ahora, en el equino ni vuelta a quedar, con estas rachas imposible fallar. Claro está que igual conlleva un riesgo. O sea, ¿el riesgo cuál es? Que te haga una parada. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se trabaja en el tren posterior y es intramuscular, de repente palpación rectal y discriminación en una yegua, lo ideal es tenerle un brete, una manga, o por último con las patas amarradas. Pero sí, en el caso de equino se hay que tener mucho más cuidado. ¿Okay? Igual, en el caso de, estos no son pechos, en el caballo, ¿no?, dada la amplitud de sus pectorales, podemos también usarlos como sitios de inyección intramuscular. Pero claro está que no es la primera elección, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está próximo a la cabeza, te puede morder, se puede ajustar, se levanta en dos patas y te patea. Entonces, esto, por ejemplo, lo usamos si el animal está planchado, ¿no? ¿Qué usamos de frente? Tabla del cuello. Claro es. Intramuscular. Tabla del cuello. ¿Ah? Tabla del cuello. También está por acá. En el toro ya pues usamos todo esto, ¿no? Principalmente, mira, en el caso de los perros, en el caso de animales menores, la mayoría se usan glúteos, que tampoco es muy aconsejable, borde caudal del muslo, entre los músculos semiteninosos y los membranosos, y los epiaxiales lumbares, no los torácicos, los lumbares. Puedes usar otras regiones como por ejemplo los músculos tríceps, el cuádriceps, o sea, donde haya bastante masa muscular y que puedes hacer aquí inyección intramuscular. Ahora, en opinión personal, ojo, por repito, opinión personal, por experiencia, la zona más cómoda de trabajo es esta. Porque estando yo inyectando en los epiaxiales lumbares, estoy lejos de que el animal muerto, tal, el animal sí que hay que agarrarlo, pero no puedo ver que lo está conteniendo, y si lo guarda ahí no hay problema. Y, ¿qué pasa cuando yo trabajo, por ejemplo, en el músculo? ¿Qué pasa si yo quiero inyectar acá? Si es un perro de esos endemoniados que se mueven por todo y por nada, que patean, yo clavo la aguja y normalmente clavas la mitad, hasta la mitad de la aguja nomás. Puedes clavar la aguja y si el animal es muy nervioso, ¿qué hace? Patea, se quiere zafar. Y en este movimiento la aguja puede irse de lleno hasta el ciático.
Entonces, si el animal colabora, dale. Si no colabora, tienes que buscar la forma más segura de poder trabajar. Por eso digo, en opinión personal, basada en mi experiencia clínica, la zona más tranquila y cómoda es esta. ¿Cuándo usamos la musculatura tricipital? El perro está planchado. Está dormido. Igual la femoral, bueno, la cuádriceps femoral, el espleno también se puede usar. Pero, como digo, son regiones poco ortodoxas y que suelen ser utilizadas cuando el animal está anestesiado. O sea, se acabó una cirugía y quieres imponerle una intramuscular, en vez de ponerle delgado dos resinas musculares, puedes poner velocitos. Y aprovechas que está anestesiado para evitar mordeduras, evitar riesgos. Entonces, en el caballito también podemos hacer anatomía de prevención de varias cosas, no solamente cosas palpables. ¿Qué podemos proyectar en el caballo? Un montón de cosas. Cresta facial, escotadura de la sucesiva, yugular, triángulo de víbora, tabla del cuello, los pectorales. Por acá voy a proyectar qué cosa. La escápula, la espina de la escápula, y esto es palpable, ¿no? El húmero, el brazo, ¿okay? Ahora que todo se funciona, sí. Entonces la figura es que a través de la piel tú puedas proyectar estructuras. ¿Ya? En la mano, bueno, los carpos, por acá el carpo accesorio, ¿okay? Por aquí la caña, o sea, metacarpiano, que es el más grande, ¿no? Falange proximal o cuartilla, falange media, y la falange distal es inaccesible, obviamente, por el casco. ¿Okay? El área de auscultación pulmonar, ¿la recuerdan? ¿La recuerdan o no? Sí, más o menos. ¿No te acuerdas? Todo ¿La recuerdan o no? El área de auscultación pulmonar. El olecrano, el borde caudal de El olecrano, muy bien. Hasta acá, y luego una línea imaginaria hasta la velocidad dorsal. De la penúltima costilla, cierras. Penúltimo. Se palpas el arco costal que está por acá, no costillares, listo. Y esto lo divides en tres regiones: dorsal, medio y ventral. Ya está, esa es tu ocultación. Entonces acá, por ejemplo, cuando te piden el examen de producto final, a ver, determíname el área de auscultación pulmonar, tienes que cortar eso y decir, acá está el codo, de aquí hacia dorsal se proyecta, la escápula se proyecta más o menos acá. Entonces en este punto de cruce entre el olecrano y la escápula, me voy hasta la velocidad coxal, que es una línea imaginaria, más o menos hasta donde se encuentra el arco costal. Entonces acá cierro el triángulo. Esta sería el área de proyección de auscultación pulmonar. Eso es lo que tienes que hacer. Tocar, no solamente todo lo que hablar. Hablar es fácil. Sí. Y sobre todo cuando lleves semiología de aquí no sé cuántos ciclos y tengas que trabajar en la red. Ahí vas a ver. En el sexto se lleva eso. ¿Ah? En el sexto. Sexto ciclo, no falta nada. ¿Y la auscultación cardíaca dónde la hago? Más abajo. Más abajo. ¿Cómo era en el cuarto espacio intercostal? Igual, el codo te da la pauta porque te va a situar en donde, en el cuarto Espacio intercostal. espacio intercostal, ¿no? Entonces, básicamente tienes todo esto. De corazón se va a llenar. ¿Qué más? Bueno, por aquí está el arco costal. Esto sería la zona abdominal lateral. Por aquí está la cadera, está su tuberosidad coxal, la sacra. Fíjate todo lo que puedes proyectar, conociendo la parte anatómica. Por acá estará, un poquito más atrás en realidad, ahí más o menos. Por acá estará insertado el fémur, acá está el mayor, viene así. Por acá articula la tibia.
carne. Entonces, determinar, por ejemplo, la articulación escapulohumeral es un punto anatómico de referencia para hacer sobre todo hipometría. Los cóndilos del hueso húmero, en conjunto con el codo, te determinan la extensión, por ejemplo, de la línea de acción humeral, o sea, más o menos cuál sería la longitud del brazo. Y de eso se trata. En el caso del miembro posterior igual. ¿Cómo se llama esto? Corvejón, corvejón, o talón simplemente. Pero finalmente la estructura ósea por debajo de eso, ¿quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Ah? El tarso. El tarso fibular. O braquial. Esto ya lo hemos definido. Fíjate cómo es sencillo en realidad evitar la auscultación. La auscultación tanto en equinos como bovinos. La figura es bastante similar. Y de momento solo te interesa determinar que el corazón se ubica tras el codo y en el cuarto espacio intercostal. Lo que corresponde a las válvulas pulmonar, a la válvula aórtica, y esta debe ser la cúspide, si no me equivoco, no debe ser. Esas tres válvulas se auscultan por el lado izquierdo, por el lado derecho viene la hemisfalia, la tricúspide. Y lo mismo va en el caso del perro. ¿Dónde tomamos el pulso en especies domésticas? ¿Ah? En el perro, por ejemplo, usamos normalmente el pulso de arteria femoral. Pero en el caso de animales, por ejemplo, la arteria coxígea media, en realidad es bastante útil. Esa en realidad es incluso la más superficial de todas, donde podemos coger el pulso de estos animales. Básicamente es levantas la cola, con tus deditos dejas caer la cola y el propio peso de la cola expone la arteria. Es factible sentir el pulso. En los equipos tenemos un montón de ciclos. El primero y el más seguro. Así es. Metes la mano por la cara interna de la mandíbula y, por ejemplo, ahí detectas el pulso de la arteria facial. Acá adentro. Lo otro es coger las arterias que están en manos y pies. ¿Okay? Puedes agarrar, por ejemplo, las arterias medianas, la terminación de la mediana, o por último las arterias a nivel de los carpos, perdón, los metacarpos o metatarsos. No, nosotros lo vimos cuando lo señalamos cuando hicimos la parte del sistema linfático. ¿Cuáles eran los nódulos que debemos buscar en un perro? Mandibular, cervical superficial, axilar, inguinal y popliteo. Axilar, inguinal y popliteo. son los más básicos. En el caso de animales mayores la figura cambia un poquito. Me interesa bastante, por ejemplo, ya por la parte de atrás, aparte del inguinal me interesa esto de acá, el supramamario. No, el último mamario. Se voy por detrás de la corbata y busco la base de la inserción de la ubre en el tronco para poder palpar esos nódulos. Después todo lo demás se va a administrar. ¿Okay? Así como lo vas a manosear en un día esta hora. Estructuras especializadas, como por ejemplo los cuernos de rumiantes menores. ¿Cómo diferenciamos un caprino de un ovino? En los ovinos, los cuernos están más lateralizados. Y en los caprinos más. La base de los cuernos del ovino son separados, en cambio la base de los cuernos del caprino son juntos. Y de aquí sacamos la famosa estrella invertida, pues. ¿Se acuerdan? Claro. Recuerden que la cabra es más asociada a animales satánicos que la abeja.
cuernos laterales, aparte que la cornamenta se hace espiralada de los bovinos, los caprinos, no se los espiralada. Así la chiva también es otro detalle. Eso. Acérquense a los jugadores.